Hello my dear students and welcome to another English class. In this session we're going to learn numbers and ages, WH questions with to be and descriptions. En esta clase aprenderemos números y edades, preguntas WH con verbo to be y descripciones. Lo primero que encontramos en esta unidad es Vocabulary of Numbers and Ages. Vocabulario de números y edades. Como pueden percatarse, en esta primera parte vemos números a partir del 11 hasta el 103. Y la razón de esto es que en unidades previas, cuando aprendimos los números telefónicos, vimos los números from 1 to 10, del 1 al 10. Así que en esta ocasión veremos vocabulario del 1 al 100 para hablar de edades. Empecemos entonces con el primer número, que es el 11, que en inglés se dice 11, 12, 12, 13, 13. Y a partir del 13 al 19 ven que encontramos la terminación tin. Muchas personas lo pronuncian de la manera incorrecta y dicen 13, pero no es 13. Tenemos que hacer un estrés en la última sílaba, que es tin. Así que el 13 sería 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 y finalmente llegamos a 20. En esta parte puedo mencionarles que puedes decir 20 o, de acuerdo al acento de las personas que hablan inglés, en lugar de 20 pueden decir 20. Y aquí tenemos la combinación. Vemos que al 20 solamente le vamos a agregar la combinación del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 según corresponda. Así que 21 sería 20 más 1, 1. Así que quedaría 21 or 21. Yo lo pronunciaré de esa manera. 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 y 30. A partir del 30, vemos que la numeración está de 10 en 10. Lo cual nos indica que tendríamos que hacer el mismo procedimiento que hicimos con el 20 para completar la serie que falta. Por ejemplo, 31 sería 31, 32, 32, 33, 33 y así sucesivamente hasta llegar al 39, 39. Y lo mismo sucedería con estos que vemos a continuación. Tenemos el número siguiente, que sería el 40, que en inglés se pronuncia 40 o podemos decir 40. En ocasiones lo escucharemos en angloparlantes que dicen 40. 50, invariablemente su pronunciación será 50, 50. El 60 será 60, 70, 70. El 80, 80, 90, 90. Recordemos una vez más que estos que están aquí, si solamente tendremos que agregarle los números 1, 2, 3, 4 hasta el 9 para completar los faltantes. Finalmente llegamos al 100, que en inglés se dice 100. Y aquí vemos otra vez
que para decir 101, 102 y completar la serie que hace falta, solamente tendremos que agregarle el 1, el 2, el 3, según corresponda. Vemos 101, 101. Este paréntesis que dice and significa y nos indica que puede ser opcional, es decir, podemos decir 101 or 101 solamente, omitiendo el y, el and. Tenemos también 102 or 102. Y finalmente 103 or 103. Y así sucesivamente iríamos haciendo combinaciones de números para obtener diversas cantidades. Como les mencionaba en un principio, este conocimiento de los números nos servirá para hablar de edades. Y entonces, ¿cómo preguntamos en inglés las edades? Lo haremos a través de esta pregunta que dice: How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y la respuesta en mi caso sería: I am 34 years old. Este years old es opcional, pero sí es importante que lo aprendamos porque reafirma que estamos hablando de edades. Pero también sería correcto y válido si yo solamente dijera I am 34. Tengo 34. Aquí hay algo muy importante que debemos considerar, que la pregunta no dice literalmente, no usa el verbo tener, sino utiliza el are, que es el verbo to be. Si yo tradujera palabra por palabra, esto diría ¿qué tan viejo eres tú? Pero nosotros lo interpretamos como ¿qué edad tienes o cuántos años tienes? Así que how old are you significa ¿cuántos años tienes? Y la respuesta literal sería yo soy 34 años. De viejo, old significa viejo. Pero lo interpretamos como yo tengo 34 años. I am 34 years old. Ahora bien, esta pregunta va a variar de acuerdo a la persona a quien nos estemos refiriendo o a la conjugación del verb to be. Así que esta pregunta es hacia una segunda persona. ¿Cuántos años tienes tú? Y la respuesta que daría la otra persona es yo tengo 34. Por ejemplo, pero si yo quisiera preguntar ¿cuántos años tiene ella? La pregunta sería how old is she? Y la respuesta sería she is 34, por ejemplo, years old. Si la pregunta fuera dirigida a él, how old is he? Y la respuesta sería he is y decimos la edad que tiene. Y así sucesivamente nos iríamos con todas las conjugaciones. Por eso es muy importante que en este momento ya tengan un conocimiento sólido del verb to be, que básicamente es aprender la utilización del are, del is y el am. Si no es así, denle un repaso nuevamente. En la sección de Grammar encontramos WH Questions with to be. Preguntas WH con el verbo to be. Una pregunta WH o WH Question es una pregunta que inicia con WH, a excepción de la pregunta how. Las que tenemos como referencia son what, que significa qué. Luego tenemos where, que significa dónde. A continuación tenemos who, que significa quién. Estas son las que vamos a encontrar en esta unidad. Y finalmente también tenemos aquí how, que significa cómo. En el cuadro que vemos en pantalla, que tiene como encabezado WH Questions with be,
vemos algunos ejemplos de preguntas y respuestas con WH questions. Y la primera y más básica de todas es What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Para ella utilizamos what's. Si vemos este apóstrofe, indica que hay una contracción del verbo to be, que en este caso sería is. En lugar de escribir what is your name, decimos what's your name, de forma abreviada o contraída. Y la respuesta en este caso es my name is Jill. Mi nombre es Jill. La siguiente pregunta que vemos es where are you from? Ya la hemos visto al inicio de esta unidad, que significa ¿de dónde eres? Y la respuesta en este caso es I'm from Canada. Una vez más vemos una contracción del verbo to be, que en lugar de decir I am es I'm from Canada. Soy de Canadá. La siguiente pregunta es how, que significa cómo. Y completa dice how are you today? ¿Cómo estás tú hoy? La palabra today significa hoy. Y la respuesta es I'm just fine. Estoy bastante bien o estoy simplemente bien. La siguiente pregunta, WH, es who, que significa quién. Al lado de esta pregunta vemos el apóstrofe y la S, que nos indica el is de forma contraída. Y la pregunta completa dice who's that? ¿Quién es ese? Y la respuesta es he is my brother. He's my brother. Es mi hermano. Otra contracción que vemos aquí es el his. En lugar de he is, está escrito his. He's my brother. Es mi hermano. La siguiente pregunta es how old is he? ¿Cuántos años tiene él? How old is he? Y la respuesta es he's 21. Él tiene 21. La siguiente pregunta está relacionada con el tema que veremos a continuación, que es de descripciones. Y dice, what's he like? ¿Cómo es él? Refiriéndonos a su forma de ser. Y la respuesta es, he's very nice. Él es buena onda, como decimos. O él es agradable. Sería otra palabra adecuada para este adjetivo, que es nice. Finalmente encontramos aquí en esta columna una señalización que nos dice whose es igual a who is. Como les mencionaba, este apóstrofe con la S nos indica una contracción del verbo to be. En este caso, la contracción de is será este apóstrofe y la letra S. En la última columna encontramos las preguntas who are they? ¿Quiénes son ellos? Y la respuesta they are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. La palabra classmates significa compañeros de clase. Una vez más vemos la contracción their. En lugar de escribir they are, está contraído their con el apóstrofe y la R y la E. Their. Ellos son my classmates, mis compañeros de clase. La siguiente pregunta es where are they from? ¿Por qué nos referimos a ellos? Vemos la conjugación are y al lado they. Where are they from? Y la respuesta they're from Rio. Ellos son de Río. Y la última pregunta que tenemos en este cuadro es what's Rio like? ¿Cómo es Río? Este like nos indica el cómo, refiriéndose a una descripción de algo, de la apariencia de algo. Y la respuesta es it's very beautiful. Es muy hermoso. La palabra beautiful significa hermoso. Very es muy. Beautiful, hermoso. Para entender un poco más este tema de gramática, a continuación les voy a mostrar la estructura de las WH questions con verb to be.
Y vemos que en primer lugar, para formular una pregunta WH tenemos que tener precisamente la WH question más plus el verb to be. A continuación tendríamos que escribir el verb to be, posteriormente the subject, el sujeto o la persona que realiza la acción, y finalmente the complement and the question mark, el complemento y el signo de interrogación. Un ejemplo de esta estructura sería la pregunta where, ¿dónde? Esta sería la WH question. El verb to be sería are. El sujeto sería you y el complemento sería from. Where are you from? ¿De dónde eres tú? El from nos indica de. Recordemos que ese es el orden en que se debe colocar esta pregunta. Entonces, la WH question sería where, el verb to be sería are, el sujeto sería you y el complemento from. Y esa sería la misma estructura que seguiríamos para formular otras preguntas. Nuestro último tema será Vocabulary of Descriptions. Nuestro último tema será el vocabulario de descripciones. En pantalla pueden ver una serie de personas que tienen características físicas y aparentemente también de personalidad distintas. Y ese vocabulario es el que aprenderemos para describir a las personas, ya sea en su aspecto físico o en su manera de ser. Cada una tiene una letra que indica esta característica o descripción de cada una de estas personas. Así que en este momento yo les pido que tomen su lápiz y escriban en su cuaderno este vocabulario y memoricen y repasen también la pronunciación. Empezaremos con la letter A, la letra A, que nos dice pretty. Vemos que esta persona es la que simboliza pretty, que significa bonita, pretty. B, tenemos a esta persona y el significado es handsome, que en español lo traducimos como guapo, handsome, guapo. Luego tenemos C y vemos que esta letter C se entrelaza entre estas dos personas, lo cual significa que puede utilizarse para describir tanto a hombre como mujer y significa bien parecido. Y la palabra en inglés es good looking, que significa bien parecido. Podemos utilizarlo para decir que una mujer es bonita o que un hombre es guapo, pero empleando una palabra distinta. Así que podemos decir he's good looking or she's good looking. Good looking es bien parecido o bien parecida. Luego tenemos letter D. Y la letter D se encuentra por acá. Esta se me está perdiendo. Letter D. ¿Qué está haciendo? Está platicando, está hablando, haciendo mímicas, señas, como si estuviera muy emocionada diciendo algo. Y la palabra en inglés que simboliza lo que ella está haciendo es talkative o talkative. Talkative significa platicadora, habladora, conversadora. Talkative. Luego tenemos letter E. Esta persona que está aquí significa quiet, que significa en español tranquilo o tranquila, quiet, o calmado, también podemos traducirlo como esa palabra. Luego tenemos la letter F, que es esta persona que está haciendo muecas aquí. Y en inglés se representa con la palabra funny, que significa chistoso o gracioso. Funny. Luego tenemos letter G, que dice serious,
Y la letter G está representada por esta persona que vemos por acá, que tiene lentes. Letter G. Serious. Serio o seria. Serious. Luego tenemos letter H, que dice shy. ¿Quién será la persona shy en esta foto, en esta imagen? Esta persona que vemos aquí aislada en el fondo sería shy, tímido o tímida, shy. Luego tenemos letter I, que sería esta persona bajita de estatura, que exactamente es lo que significará esta palabra, que es short. Significa bajo de estatura, short, corto literalmente. Pero para hablar de una persona decimos que es baja de estatura, short. Lo contrario de short sería la letter G, que es tall. Esta persona, alto o alta, tall, alto o alta. La siguiente palabra es K, friendly. Esta es la persona friendly en la imagen. Amistosa, amigable, friendly, friendly, amistoso o amigable. La letter L será esta, que dice heavy. Literalmente heavy significa pesado, pero entendemos que se trata de una persona que tiene sobrepeso o que es gordo. Otra palabra de decir heavy, que podemos utilizar en lugar de heavy es fat, gordo o gorda. Y la última palabra, letter M, es thin, delgado o delgada, que sería esta persona con la letra M, thin, delgado o delgada. Ahora que ya sabemos vocabulario de apariencia física y de personalidad, solamente nos resta conocer cómo preguntar acerca de estas características. Así que en el encabezado de esta parte tenemos Describing Personality and Appearance, describiendo personalidad y apariencia. Por lo tanto, la pregunta que utilizaremos para preguntar cómo es alguien es la siguiente. Dice, what is he like? What is he like? ¿Cómo es él? Y vemos la foto de Jim Carrey en la película Dumb and Dumber, que en español la conocemos como Una pareja de idiotas, que en lo particular me encanta. Así que, ¿cómo describiríamos a este personaje, a Jim Carrey, en esta película? Yo he colocado, he is funny. Él es chistoso o él es gracioso. La siguiente pregunta es exactamente la misma, pero no hablaremos de él, sino de ella. Ya vemos esta persona aquí muy famosa que es Scarlett Johansson. Entonces, para preguntar acerca de ella, diríamos, what is she like? ¿Cómo es ella? Y la respuesta, sin duda, es she is pretty. También podríamos decir she is beautiful. Ella es hermosa. Y lo importante aquí es que ustedes sepan cómo preguntar por la apariencia o personalidad de una persona. Y vemos que empezamos con una WH question, que sería what, luego con el verb to be, luego con el sujeto y finalmente la palabra like. What is he like? Si hablamos de él. What is she like? Si hablamos de ella. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 16 to the page 18. Este es el final de nuestra clase. Los ejercicios que deben realizar en su workbook son de la página 16 a la 18.
Recuerden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este contenido con otras personas. See you next class.